Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial actualizado del imparcheable, el de por vida, el Jailbreak Checkra1, que ahora soporta a todas las versiones de iOS 12, soporta todas las versiones de iOS 13 y sí, ya soporta todas las versiones de iOS 14, incluyendo también 14.5. Sabemos que este jailbreak es compatible con todos los iPhone, todos los iPad y todos los iPod que tengan un procesador A11 o inferior. Y si hablamos de iPhone, desde el 10, 8, 8 Plus hacia abajo. Lo que vas a ver a continuación es un método que funciona en Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Y sí, vamos a estar ocupando un pendrive para realizar todo este proceso, pero si no quieres estarlo ocupando, te voy a dejar este tutorial allí en la descripción para que veas cómo estarlo consiguiendo, y también te voy a dejar el tutorial para que veas cómo realizarlo en macOS y en Linux. Y si es que llegas a tener uno de los Mac más recientes que tienen un procesador M1, este tutorial también te va a estar sirviendo. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ahora comencemos. Lo primero que te voy a recomendar es que veas este video de principio a fin y que luego lo intentes en tu dispositivo. Lo siguiente es estar descargando la versión de Checkra1 que va a servir en computadores con Windows. Sabemos que tiene que ser una imagen .iso que vamos a grabar en un pendrive. Puede ser la de Checknix, puede ser la de Jailmate, puede ser la de Odysseynix e incluso puede ser la de un youtuber, JustTatech. Cada una de estas versiones es la oficial de Checkra1 y todas te van a estar sirviendo para estar realizando este jailbreak. Los enlaces oficiales van a estar en la descripción y también te voy a estar dejando el enlace de la carpeta en Drive, donde yo también tengo un respaldo de cada una de estas herramientas. La que vamos a estar utilizando en esta oportunidad es la de este youtuber que te voy a recomendar ahora mismo que te estés suscribiendo con la campana activada, porque hace un trabajo realmente fabuloso. Una vez descargado el archivo con el enlace que va a estar en la descripción, tenemos que estar descargando el programa con el cual vamos a grabar esta imagen que descargamos dentro del pendrive. Rufus es una de las más conocidas, es gratuita y en el día en el cual se va grabando este video está en la versión 3.13. Y si es que tienes un computador más antiguo, presiona acá en otras versiones y asegúrate de estar utilizando la 2.8p, que es la portable. Y también hay un programa muy similar a Rufus que también te voy a estar recomendando, que se llama Balena Etcher. Este también es absolutamente gratuito. Así que a continuación vamos a grabar esta imagen dentro del pendrive. Vamos a iniciar con la versión de Rufus. Simplemente hay que estar conectando acá la unidad USB donde se va a grabar y luego tenemos que estar arrastrando el archivo y soltándolo acá al interior y ya está listo. Con solamente presionar acá en empezar nos va a estar advirtiendo que todo el contenido del pendrive se va a perder porque se va a formatear, así que asegúrate de respaldarlo. Luego presionamos en aceptar y va a empezar a preparar todo lo que es la unidad y empezar a grabar todos los archivos que se encuentran al interior de esta imagen dentro del pendrive. Y una vez que termine, en esta barra verde va a aparecer la palabra que dice preparado. Significa que el pendrive ya está listo para ser utilizado. Y si es que tu computador es uno muy antiguo, bueno, la versión 2.8 es prácticamente idéntica a la anterior, con la única diferencia que al momento de crear el pendrive, asegúrate de tener marcada esta opción de un tipo de partición MBR para BIOS y UEFI, y luego simplemente arrastras el archivo, conectas el pendrive, le das allí a empezar y todo el procedimiento es exactamente el mismo. Y a continuación lo que vamos a hacer es reiniciar el computador. Y ahora hay que estar atentos porque tenemos que ingresar a la BIOS de nuestro computador presionando cualquiera de estas teclas. En cada computador es distinto, en mi caso es tocando la tecla escape y hay que hacerlo cuando la pantalla se vaya a negro, así que lo voy a estar tocando durante todo este momento y ahí está ingresando. Y tienes que estar buscando donde aparece la configuración de la BIOS porque hay que estar desactivando el arranque seguro. Ahí lo tengo yo, entonces ya lo tengo listo. Lo siguiente que tienes que estar haciendo es indicarle al computador que quieres que esté arrancando desde el pendrive que acabamos de crear. Para aquello vamos a ir hasta el menú de arranque y una vez que tengamos ahí el pendrive lo vamos a estar presionando y ahí tenemos de inmediato la imagen de JustTatech, la herramienta que estamos utilizando en este instante. Ahora la pantalla se va a ir a negro, hay que esperar allí unos segundos y de un momento a otro van a empezar a aparecer todas estas letras que nos van a estar indicando que el proceso de carga se está realizando de manera normal. Así que nos armamos de paciencia porque luego que termine todo este proceso nos va a aparecer acá en pantalla la ventana oficial de Checkra1. Ahí lo podemos estar viendo que se encuentra en la versión 0.12.3. A continuación vamos a estar conectando nuestro dispositivo y lo va a estar reconociendo en iOS 14.5. Y antes de ir a presionar Start, lo que tenemos que estar yendo ahí es a opciones. Vamos a subir y vamos a estar marcando la primera para que esté funcionando en cualquier versión de iOS. Marca también la tercera opción del Verbose Boot. Ya te voy a contar de qué se trata aquello y solo si
es que tienes un iPhone 8, 8 Plus y un iPhone 10, tienes que estar marcando esta opción y lo siguiente que tienes que realizar, tenemos que ingresar a las configuraciones de nuestro equipo porque solamente en estos dispositivos iPhone 8, 8 Plus y iPhone 10 tenemos que tener desactivado todo lo que es el Touch ID, el Face ID, el código, así que es algo que tienes que tener allí desmarcado, todo desactivado. Es una opción que tú tienes que estar allí eligiendo si es que quieres este jailbreak, pero repito que solamente esto es para estos equipos. Pero como este no es el caso, simplemente voy a presionar otra vez para desmarcarla, voy a bajar hasta donde dice allí en back y ahora sí voy a ir allí a Start, presionamos Enter y ahí antes de presionar en Next, debes tener presente que nuestro dispositivo ahora va a estar ingresando a modo recuperación. Ahí se acaba de ir a negro y ahí dice que está ingresando al Recovery Mode. Una vez que finalice este proceso, lo que vas a ver acá en pantalla es esto y ahora está listo para ingresar en modo DFU y para aquello ahí me está indicando los botones que tengo que tener bueno en mi equipo, así que vamos a presionar allí en Enter, seguimos las instrucciones que ya aparecen, dejo presionados estos dos botones 4 segundos, cuando cambia la siguiente instrucción dejo presionado solamente el Home hasta que me diga acá que ya ingresó al modo DFU. Una vez que salga aquello ya puedo estar soltando este botón y ahí está, lo suelto simplemente y ahora empieza a cargar todo lo que es esta barra, nos dice que está booting, que está encendiendo y ahora va a aparecer el logo de Apple y luego el logo de Checkra1n con todas esas letras y este es el Verboost Boot. Lo que te decía, esa tercera opción que tenía que estar marcando, si estas letras van avanzando significa que está iniciando de manera correcta iOS con el jailbreak ya realizado, nos vuelve a aparecer allí el logo de Apple y a continuación nos va a enviar allí a la pantalla de bloqueo y si te das cuenta me arrojó allí un error. No te preocupes, si ya llegaste acá a la pantalla de bloqueo, ingresa acá ahora a tu dispositivo y a continuación tenemos que esperar que la aplicación de Checkra1n aparezca allí en la pantalla de nuestro equipo. En esta parte tienes que estar conectado al Wi-Fi o los datos móviles. Vamos a estar abriendo la aplicación, dice que está cargando, nos aparece Cydia, lo vamos a estar tocando, le damos allí en instalar y va a empezar a realizar la descarga de toda la base de datos de esta aplicación Cydia que nos va a permitir instalar tweaks que van a sacar del aburrimiento a nuestro dispositivo. Posterior a ello va a empezar a realizar lo que es la descarga de Cydia y luego su instalación y cuando esta termine nos va a estar enviando automáticamente a la pantalla de inicio de nuestro dispositivo y ¡papam! Ahí lo vamos a poder estar encontrando. Ahora tenemos todas las puertas abiertas para realizar este viaje al futuro, así que abrimos Cydia, esperemos allí a que esté cargando. En la parte inferior, si te das cuenta, dice fuentes y está esa animación cargando, procesando datos y cuando te aparezca este mensaje tienes que estar tocando allí en actualizar todo, luego le damos a presionar arriba donde dice en seguir poniendo en cola, vamos a ir abajo donde dice en buscar y de inmediato vamos a empezar a realizar modificaciones en nuestro equipo. Vamos a partir con Snowboard, que es un tweak que nos permite estar gestionando todos los temas para estar cambiando los iconos en nuestro equipo con solamente un clic. Le damos arriba en instalar, presionamos luego allí en seguir poniendo en cola, vamos a volver acá al buscador y vamos a estar escribiendo el siguiente tema que te recomiendo absolutamente, que se llama Felicity Pro, es gratuito. Presionamos arriba allí en instalar y luego le vamos a dar allí en confirmar y si te das cuenta donde dicen instalar hay varios paquetes que se han añadido de manera automática, no te preocupes, eso es totalmente normal, así que le damos allí en confirmar y empieza a realizar lo que es la descarga e instalación de cada uno de estos paquetes. Cuando termina aparece ese botón abajo de reiniciar Springboard, lo vamos a estar tocando para que se haga un reinicio rápido y lo que vamos a hacer a continuación es ingresar a las configuraciones de nuestro dispositivo para estar activando lo que acabamos de instalar, así que vamos a bajar hasta encontrar Snowboard y ahí lo tenemos. Si es que a ti no te llega a aparecer este ajuste o ves algún error al interior, lo que tienes que estar haciendo es seguir los pasos de este tutorial donde te muestro cómo estarlo corrigiendo sin ningún problema. Luego vamos a ir a donde dice en seleccionar tema y ahí está Felicity, le presionamos allí en activado, tocamos allí en aplicar los cambios y sé que volvemos ahora a la pantalla de inicio, ¡papam! Los has cambiado así de sencillo y extremadamente rápido y de hecho si es que volvemos acá a las configuraciones donde dice acá en opciones de icono, puedo tocar acá en ocultar etiquetas y le va a quitar el nombre a todas las aplicaciones y se va a ver de esta manera realmente fabulosa. Y para salirnos de Checkra1n acá en el computador presionamos Enter, vamos a ir hasta el botón de Quit y si te das cuenta se habilita allí un comando, lo que tiene que estar escribiendo es la palabra reboot para que se esté reiniciando el computador y cuando la pantalla se vaya a negro ahora puedes estar desconectando el pendrive. Recuerda tenerlo guardado porque cada vez que tu dispositivo se apague, se reinicie o se descargue vas a tener que estar realizando el jailbreak y acá ya tienes Checkra1n guardadito para ti y si por algún motivo quieres estar recuperando el pendrive simplemente lo conectas al computador, hace clic con el botón derecho del mouse y elige la opción acá de formatear, le das allí en iniciar y va a empezar a realizar todo lo que es el borrado de lo que instalamos en su interior y una vez que finalice vamos a tener acá el mensaje del formato completo, se ha terminado, lo has recuperado para tu uso personal, puedes estar ingresando ahí sin ningún problema, puedes estar creando archivos y todo va a estar ahí vuelto a la normalidad como tú quieres.
Como en cada tutorial, hay veces que las cosas no salen como uno espera, y si llegas a tener cualquier error, te voy a dejar todas estas soluciones explicadas allí en la descripción. Y si es que alguna de ellas no llega a funcionar, bueno, se tendría que estar recurriendo al plan Z, que te va a permitir estar formateando el dispositivo sin subir de versión de iOS y sin la necesidad de los SSH. Es realmente bueno este tutorial, y ten presente también que es necesario estar viendo este top 25 de tweaks obligatorios que te van a estar ayudando a tener una mayor productividad, seguridad y estar solucionando un montón de errores en el jailbreak. Y a la hora de estarlo hermoseando el equipo, de estar llevándolo a un viaje al futuro, te voy a dejar este top 50 parte 1 y este top 50 parte 2 para que simplemente saques del aburrimiento ese iOS. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.